Bienvenidos a Binatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Binatea y Toyama, firma especializada en Derecho Laboral. Mi nombre es Magali Alarcón Salas y soy socia del estudio. Hoy estamos en nuestro episodio 15 y vamos a hablar sobre una política que necesita ser prioridad en las organizaciones, sobre todo en los tiempos que estamos atravesando. Hablamos de una política de bienestar que promueva la salud física y emocional. ¿Cómo sabemos que esto es importante? Bueno, les cuento que ha salido una encuesta de wellness de los ejecutivos en el Perú, hábitos y expectativas, que ha ejecutado ISIL y ha sido realizada a más de 400 personas. En esta encuesta se reveló que el 68% de los ejecutivos considera que este factor es el más importante para retener al talento. Encontrar el equilibrio mental y físico y emocional también es uno de los retos más grandes de hoy en día, y para hablar precisamente sobre esto y sobre el trabajo que se puede generar para ayudar a contribuir a alcanzar este bienestar, hoy nos acompaña un experto en la materia. Nos acompaña José Miguel Marchena, que es gerente de innovación y desarrollo de ISIL. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Magali, por la invitación a este espacio tan interesante para compartir este tipo de tendencias, que por cierto a nosotros en ISIL nos viene generando mucho interés desde hace algunos años, ¿no? De hecho, allá por el año 2017, que parece un poco lejano, ya advertíamos que el wellness, en este ejercicio permanente que hacemos para actualizar nuestros contenidos y nuestra propuesta educativa, que el wellness se había convertido en una megatendencia, ¿no? De estos ámbitos, digamos, o estas especialidades que ya acaparan la atención no solamente de la gente, de los profesionales, sino que además se convierten en una industria en sí mismo. Entonces, a partir de ese año, bueno, obviamente en el año 2020, fue un contexto que aceleró el crecimiento y el interés por esta especialidad, y fue por eso justamente que nos animamos a hacer un estudio al que haces referencia y sobre el que seguramente vamos a poder discutir en detalle en esta reunión. Efectivamente, José Miguel. Nosotros sabemos además que tú eres un experto y has diseñado diversos productos educativos innovadores online y ahora también en este sistema híbrido, ¿no? Buscando una transformación de la educación y el aprendizaje, algo que es vital en el Perú. Y en esa línea se ha generado toda esta investigación para precisamente identificar oportunidades de mejora y ver cómo están las cosas hoy. Hoy, de todas maneras, vamos a tener este reto de conversar acerca de cómo se puede reducir el estrés e implementar acciones, ¿no?, que ayuden al uso eficiente del tiempo laboral en este contexto, además de una altísima productividad, ¿no? Tengo para ti muy pocas preguntas, pero que creo que van a ser muy ilustrativas del tema. Para muchos la estabilidad laboral ha sido una gran preocupación, ¿no?, desde que empezó la pandemia. Y en esa línea yo me preguntaba, ¿qué aspectos de la encuesta te hicieron o te llamaron especialmente la atención? ¿Qué resultado ha sido para ti el más resaltante o resaltante si pudieras escoger algunos? Hay varios, ¿no? Creo que hay varios hallazgos en esta investigación que nos dan cuenta de un nivel mayor de sensibilidad de los ejecutivos, porque digamos, esta encuesta, hay que precisar, fue justamente enfocada en ejecutivos. Esas 400 personas entrevistadas son gente que tiene algún tipo de trabajo de dependencia o de emprendimiento, pero que tiene un rol específico ejecutivo y por eso lo calificamos así. Y lo que sí es cierto es que son 400 distribuidos en todo el país, con lo cual nos da una mirada bastante, digamos, relevante de lo que podrían estar sintiendo. Entonces sí, hay hallazgos interesantes que dan cuenta de esa mayor sensibilidad respecto del tema del bienestar. ¿Qué entienden por bienestar? Eso es importante saberlo, porque a veces el bienestar o podría haber estado vinculado principalmente a cuestiones de salud física, y tenemos claro que ahora pues esto es bastante más abarcativo. Pero yo te planteo, Magali, retroceder algunos meses, no muchos, al mes de septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado nosotros publicamos otro estudio que tiene mucho que ver con esto. Yo creo que hay espacios de intersección entre ambos estudios, porque ese estudio estaba enfocado a identificar cuáles eran las nuevas tendencias de esto que ahora se le llama el futuro del trabajo, ¿no? Es decir, en las modalidades en las que los ejecutivos trabajan, el famoso trabajo remoto, qué implicancias tiene, etcétera, ¿no?
Y un dato interesante de ese estudio es que en septiembre del año pasado, cuando les preguntábamos a los ejecutivos, a una muestra similar, a los que trabajaban y no trabajaban, cuando nos centramos en los que en ese momento no estaban empleados, el 85% de sus ejecutivos desempleados habían perdido su trabajo durante la pandemia. Es decir, la crisis sanitaria que nos puso en aprietos serios durante el año pasado generó que el 85% de esos ejecutivos entrevistados hayan perdido el empleo. Y si vamos un poco más en profundidad y le hacemos un doble clic a ese resultado, 59% de ellos, es decir, casi 6 de cada 10, estaban dispuestos a reducirse el salario entre 10 y 30%, si eso era lo que necesitaban o eso les ayudaba a generar un empleo nuevo. Les pongo este par de datos como referencia porque creo que me van a ayudar a responder a tu pregunta. Hace unos meses, no digo que esto haya cambiado o que haya sido un cambio demasiado radical, pero hace unos meses, en septiembre del año pasado, la preocupación más latente era la empleabilidad, ¿sí? Claro, en un contexto mucho más dramático, lo sigue siendo, pero claramente hemos visto claras mejoras, ¿no? Recordemos que para el mes de septiembre llevábamos relativamente pocos meses de trabajo remoto y estábamos conociendo las ventajas y las desventajas progresivamente de ese formato. Si volvemos a julio, este estudio sobre bienestar de los ejecutivos, ya no encontramos esa preocupación como la más latente, ¿no? Sino precisamente encontramos preocupaciones que tienen que ver más con el bienestar, ¿no? Es decir, efectivamente me interesa estar empleado, pero me interesa estar correctamente empleado. Y estar correctamente empleado ya no implica solo tener un salario que responda a mis expectativas o que esté alineado a alguna referencia del mercado. Estar bien empleado implica, y vamos a verlo en detalle seguramente en esta conversación, que me traten bien, que respeten el espacio personal, que la productividad no se confunde con exceso de trabajo, o al revés, etcétera, ¿no? Un par de datos para terminar en este punto. Cuando le preguntamos a los ejecutivos en esta nueva encuesta, ¿cuáles son esas variables que le hacen pensar o que le hacen reconocer que están en un buen empleo? La primera que aparece es que hay un buen ambiente de trabajo con 57%, y la segunda, inmediatamente después de esta, es que se respeten los horarios de trabajo, ¿no? Y cuando hacemos el mismo planteamiento al revés, es decir, qué es lo que no te gusta de un empleo o qué es lo que no te gusta de tu empleo actual, el 68% dice que todo el tiempo tengo que estar pendiente del trabajo, ¿sí? Entonces, creo que estos primeros datos pueden ayudarnos también a ir desagregando en esta conversación, pero ya dan cuenta, ¿no? Cómo ha ido transitando los intereses de los ejecutivos y empiezan a emerger preocupaciones nuevas, ¿no? Interesante lo que nos planteas, ¿no? Porque en un rango de tiempo inferior al año hay un cambio sustancial en la preocupación, ¿no? De una empleabilidad pura y llegar a esta posibilidad incluso de proponer una reducción en un número el 60% es altísimo. Y mirar ahora con nuevos ojos y con experiencia ganada de ya todo este periodo de trabajo en casa, y hacia un enfoque de el respeto por los tiempos, ¿no? Y nosotros veíamos precisamente que este hallazgo en los estudios de ISIL, ¿no? Que la mitad, más de la mitad de los consultados de estos ejecutivos señaló que hoy trabaja más que antes. Y estos dos datos que tú nos has dado sobre lo que espero que se respete, lo que consideraría que sea un buen tratamiento para mí como empleado ejecutivo y en la misma línea lo que no me gusta que se me afecte con esta vulneración de los tiempos personales, creo que es un gran reto para gestionar. En esa línea, ¿no? De este manejo particular de horas de trabajo, tiempo disponible, estar totalmente alerta de forma constante. ¿Qué buenas prácticas o políticas se podrían impulsar desde las organizaciones, podrían concentrarse para cubrir con esta expectativa en la medida de las posibilidades, ¿no? Hay un dato del estudio que es impactante, porque da cuenta que 68% de los entrevistados esperan que la compañía, la empresa en la que trabajan, la organización en la que laboran, haga algo por mejorar su bienestar, ¿sí? Y esto es importante para mirarlo desde dos ópticas, ¿no? Primero, la expectativa latente, que obviamente pone a los
gestores, ya sea de recursos humanos o de la organización en general, en un desafío muy importante, ya vamos a hablar qué podrían hacer ellos, pero también creo que es importante mencionar, porque seguramente nos están escuchando no solamente gente de recursos humanos, sino también ejecutivos y colaboradores en general, que hay una buena parte de la responsabilidad que cae en nosotros, ¿no? Es decir, podemos seguramente detenernos en las políticas que las áreas de recursos humanos o las áreas de gestión en general de una compañía puede implementar para intentar mejorar esos indicadores de bienestar de sus empleados, pero van a ser inútiles o poco útiles, en todo caso, poco efectivos, si los colaboradores o nosotros como individuos también no tenemos nuestras propias límites, ¿no? Nuestra propia disciplina y también nos enfocamos en trabajar en conjunto por el bienestar propio nuestro y de nuestras familias, ¿no? Entonces, hecha esa precisión, sí, yo creo que es importante entender que el estudio nos da cuenta de creo que hay una variable que aparece de forma prácticamente transversal en todos los cuestionamientos, y es que es este nuevo indicador, o en todo caso, revalorado indicador de la productividad, ¿no? Entonces podemos discutir mucho al respecto. Lo cierto es que la productividad en términos económicos debería estar más bien expresada en conseguir resultados con menos esfuerzo, y no necesariamente en trabajar más, ¿no? Cuando preguntamos si en el estudio, si tú sientes que tus niveles de productividad han aumentado entre el año pasado y ni siquiera voy a retroceder hasta el 2019, entre el 2020 y el 2021, la respuesta de los ejecutivos abrumadora es que sí, todos sienten que por lo menos en un 30 o un 40% sus niveles de productividad aumentaron. La pregunta es, ¿qué entienden por productividad? Porque son estos mismos ejecutivos los que nos dicen de que sienten que están trabajando muchas más horas que antes, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un primer ámbito por atacar, ¿no? Y ahí sí yo creo que las organizaciones pueden hacer mucho poniendo límites, estableciendo horarios un poco más, digamos, claros o espacios más claros en donde tanto los eventuales subordinados o jefes eh, suspendan pues las interacciones. Sabemos que ahora tenemos espacios de comunicación digital que prácticamente están activos 24/7, y a veces pues uno termina con la tentación, lo confieso, yo también lo he hecho, de mandar un mensaje por WhatsApp después de las 6 de la tarde o un sábado en la mañana, ¿no? A lo mejor te provocó sentarte el sábado en la mañana a revisar algunos correos, pero no por eso el resto de tu equipo tiene que estar activo y tiene que estar respondiéndote, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, en el de la supuesta productividad, y lo digo así, Magali, porque la productividad hay que medirla por resultados, no por la cantidad de tiempo que le dedicaste a conseguirlos, ¿no? Yo creo que eso es para mí es clave, y tiene que ver con otra cosa que seguramente hablaremos luego, y es el desafío de las áreas de recursos humanos por reconsiderar, ¿no? O por transformar sus indicadores, ¿no? Es decir, por cambiar la forma en la que usualmente medían productividad, en la que usualmente medían desempeño, en la que usualmente medían clima laboral, ¿no? ¿Qué cosa es el clima laboral? ¿No? Hoy, cuando todos estamos en nuestras casas, ¿qué es ese ambiente de trabajo? ¿No? Si hay muy poca interacción, ¿no? Y otro tema clave en este espacio de las potenciales sugerencias, además de este tema de la productividad, creo que es entender un factor que ya se viene presentando en las organizaciones hace muchos años, pero creo que se ha acentuado en estos últimos dos, es la diversidad generacional. Hoy en las organizaciones conviven gente de muchas generaciones distintas, al menos tres, ¿sí? Al menos tres. O sea, tú puedes tener a un chico de 25 años que acabó la universidad y que está empezando su carrera, que es soltero o lo que fuera, y puedes tener una persona que es hasta abuelo, que es un ejecutivo muy experto, y que a lo mejor en los próximos 5 años está planteando jubilarse, ¿no? Y en el medio puedes tener muchísimas otras realidades. Nuevamente, es un desafío para recursos humanos, pero es una variable que a tomar en cuenta. Sus políticas no pueden estar enfocadas solamente a un grupo ni al grupo mayoritario, sino que tienen que tratar de incluir a todos, ¿no? Yo, para terminar, solamente una anécdota. Conversaba con algunas personas hace algunos días y hablábamos justamente de esta rutina de estar en casa, ¿no? Y trabajando más tiempo, para los que todavía estamos, porque hay algunos que ya están progresivamente volviendo. Y alguien decía, a mí me ha venido súper bien, porque de lo contrario no hubiera podido estar tanto tiempo con mi hija pequeña, que creo que tiene algo como de 2 o 3 años, ¿no? Seguramente me hubiera perdido toda esta etapa, porque salía muy temprano a trabajar, volvía muy tarde y seguramente la encontraba durmiendo, ¿no? Cosa que es absolutamente legítimo,
pero no es lo mismo pues que siente otra persona que a lo mejor tiene 30 años, que no tiene hijos, y que el trabajo no era solamente un trabajo, sino también era una válvula de escape, un espacio para socializar, para conocer más gente, para hacer networking, etcétera, ¿no? Entonces creo que el otro desafío ahí claramente está en comprender e interpretar esa diversidad, ¿no? Coincido contigo totalmente en esto de la diversidad generacional y además en definir ahora, por ejemplo, es mucho más complejo. Creo también es un reto importante para las áreas de recursos humanos con esta diversidad generacional, con todo lo que ya hemos vivido, con ciertas costumbres que hemos adquirido, como ser de nuestra casa un espacio de trabajo que nos permite compaginar en algún grado la presencia en la familia con la presencia en el trabajo. ¿Qué es ahora clima laboral, no? Como un todo, es creo que algo, un concepto mucho, mucho más complejo por definir y por medir. Y me voy a colgar un poco de tu ejemplo y de tu anécdota, principalmente, porque si bien esta vinculación con la casa nos ha permitido estar presente en momentos importantes, como la anécdota que nos comentabas, el crecimiento de un hijo pequeño, también es cierto que se ve una necesidad por este contacto personal, presencial con los equipos de trabajo, ¿no? Claramente no es lo mismo el contacto a través de lo frío de una pantalla con el poder tomarnos un café, a dar un feedback directamente, tener esa empatía y ese contacto emocional quizás en una reunión de trabajo, ¿no? Y sobre todo en estas reuniones, por ejemplo, de evaluación o de temas que son un poco más sensibles y que requieren una atención particular, ¿no? ¿Cómo ves tú esta necesidad de la interacción entre los compañeros de trabajo? ¿Cómo se podría fomentar esta interacción más allá de las tareas laborales propias, ¿no? Más allá del trabajo duro, de esta productividad para medirla en términos de cuánto es eficiente o no, pero saliendo de esa esfera, ¿qué momentos de interacción se podrían generar para motivar que este clima generacional distinto, adecuado, se obtenga, ¿no? Es muy pertinente lo que planteas, Magali. Supongo que además es la preocupación de mucha gente, ¿no? Ya estamos viendo en otras partes del mundo que se está convergiendo a modelos híbridos. Ya seguramente vamos a hablar de esto ahora, que creo que seguramente va a ser la salida más efectiva para hacer una suerte de soft landing, ¿no? Después de un proceso tan abrupto de cambio. Recordemos que yo sé que a veces parece que pasó mucho tiempo, ¿no? Pero un viernes nos fuimos a nuestras casas pensando que era un fin de semana cualquiera en marzo del 2020, suponiendo que el lunes volveríamos a la oficina, dejando todas nuestras cosas, nuestra taza de café y nuestros post por ahí puestos, y nunca volvimos, o algunos han vuelto solamente tal vez a sacar cosas, ¿no? Entonces, claro, fuimos a un trabajo remoto, home office o como lo llamen, por defecto. No hubo opción. ¿No? No hubo opción ni hubo espacio para hacer una transición más natural, ¿no? Eso obviamente es traumático, ¿no? Cualquier cambio de esa forma es traumático. Claro, en el camino empezamos a conocer sus ganancias, ¿no? En el camino nos dimos cuenta, oye, pero puedo dormir un poquito más, ¿no? Ya no tengo que preocuparme con el tráfico, ahora puedo estar más tiempo en casa y ese tipo de cosas, pero claro, pero con los meses, ¿no? También vimos que bueno, solo un paréntesis, a eso hay que añadirle que mientras convivíamos con esa situación de transitar al trabajo remoto por defecto, también estábamos conviviendo con la incertidumbre y ansiedad que nos generaba convivir con un virus que en ese momento era desconocido y que no sabíamos si en cualquier momento pues, nos podía atacar a nosotros, ¿no? Y viendo cómo incluso les afectaba seriamente a gente que podía estar muy cercana a nuestro entorno. Entonces, fue un año bien convulsionado, ¿no? Y en ese contexto ocurrió esta transición. Eh, por eso es importante, ahora vuelvo con la respuesta, pero quiero hacer una precisión también aquí. Es importante tratar de depurar con un poco más de cuidado que cuando alguien dice que prefiere el trabajo de casa o alguien dice que prefiere el trabajo desde la oficina, ¿a qué exactamente se están refiriendo y a qué beneficios específicos están haciendo referencia, ¿no? Hay gente que puede decir, yo prefiero trabajar desde casa por cosas como estas, ¿no? Por cosas más domésticas, por estar con mi familia, porque pues tengo un hijo pequeño, qué sé yo. Y hay gente que puede preferir ir a la oficina y no está valorando el trabajo en sí, sino lo que implica salir de su casa, tener más actividad, socializar, etcétera, ¿no? Eh, entonces, a ver, en
ese contexto, a ver, hay mucha literatura que sobre todo los arquitectos estudian en su formación, que está basada en entender, digamos, en qué espacios se mueve el ser humano, ¿no? Y una coincidencia en este tipo de literaturas es que al menos hay tres espacios en donde uno tiene algún tipo de desenvolvimiento. Uno es el espacio personal, el familiar, digamos, donde está tu núcleo más cercano, en donde te sientes en mucha confianza, donde tienes por ahí que más libertades, etcétera. Otro es el profesional, el laboral, que tiene su propio espacio, ¿no? Que tiene sus propios códigos, en donde tú tienes otro rol, ¿no? No es que seas otra persona, es que tienes otro rol, que te mueves de forma distinta, que seguramente tienes un equipo a cargo, o tú eres parte de un equipo, etcétera. Y después hay otro espacio muy grande en donde está tu entretenimiento, tu esparcimiento, ¿no? Esas cosas que te gustan, tus aficiones, las cosas que te gustan hacer, por las que no recibes una retribución económica, las retribuciones son de otro tipo, ¿no? Emocionales, etcétera. Entonces, yo creo que es clave entender esto, y me voy a colgar de este concepto que es arquitectura, porque lo que vimos el año pasado y lo que hemos venido viendo hasta ahora es que varios de esos entornos se han traslapado. No es natural que se traslapen. O sea, luego podemos encontrar algunas ganancias. No es natural que el mismo lugar donde vives trabajes. El trabajo remoto antes de la pandemia, por ejemplo, muchas empresas de tecnología que tenían trabajo remoto desde antes, no era este trabajo remoto. No era el trabajo remoto de todo el tiempo en tu casa sin salir. Era un trabajo remoto en el que tú podías tener reuniones con clientes, no tenías que volver a una oficina, podías trabajar de tu casa, de un coworking, de un Starbucks, de un café. Es un trabajo remoto muy distinto, ¿no? Entonces, la convivencia total, permanente, intensiva de trabajo, vida familiar e incluso ausencia de entretenimiento en algunos casos, claramente es una ecuación difícil de sostener. Por tanto, mi sugerencia sería, a tu pregunta de encontrar estos espacios, yo creo que la hibridez va a ser la clave, ¿no? Y cuando hablamos de hibridez, hablamos justamente de estos espacios combinados, ¿no? De poder tener la posibilidad de seguir aprovechando esos beneficios que hemos identificado en trabajar desde nuestras casas en alguna parte del tiempo, pero también aprovechar los beneficios no solamente en términos de sociabilización, de productividad, etcétera, que implican poder vernos eventualmente con nuestros equipos en la periodicidad que cada organización elija, ¿no? Y que necesite, ¿no? No todos los puestos son iguales, no todos los roles son iguales, no toda la gente se ha adaptado. Hay gente que lo ha pasado muy mal en el 2020 trabajando desde su casa porque hay gente que necesita estar un poco más cerca de otras personas, que le ayuden con algunas tareas, etcétera. Entonces, yo creo que la hibridez, y aquí me permito hacer un comentario adicional, creo que además la hibridez, esta combinación de lo analógico y lo digital, de lo presencial y lo virtual, va a ser una tendencia que se va a hacer mucho más notable, no solamente en el trabajo, también en la educación. Venimos dictando 100% online desde marzo del 2020 y los comentarios de nuestros alumnos es, en este punto, luego de año y medio, o sea, hay chicos que han terminado su carrera completa online y no se les ocurre volver al campus, ¿no? Y subirse a un micro y tener que llegar a la clase tarde, y si llegaste tarde ya no puedes, en la clase presencial puedes retroceder lo que el profesor dijo cuando tú no estabas, cosa que sí puedes hacer en una clase virtual, ¿no? Así que creo que ese creo que es el camino. Ya está pasando en otras partes del mundo que se están convergiendo a este tipo de modelos híbridos y creo que por ahí va el tema, ¿no? Lo híbrido definitivamente llegó para quedarse, ¿no? La idea es cómo se gestiona de una forma que satisfaga estos intereses tan diversos sin perder el enfoque en la productividad. Claramente hemos ganado en tiempos de traslado. Hay algunos estudios de la fuerza laboral, incluso de Lima Metropolitana, que hablaba de unos tiempos de traslado de aproximadamente 2 horas. No significa que todas estas personas ahora se encuentren trabajando desde sus hogares, sino probablemente un porcentaje de ellos mantenga este beneficio, ¿no? Hay unas herramientas de gestión que tienen que poder implementarse para que el trabajo híbrido funcione. Y ahí tú hablabas hace unos instantes en una de las preguntas sobre la responsabilidad, ¿no? La propia responsabilidad del ejecutivo para poder funcionar de manera más adecuada. Y creo que eso también se debe jalar hacia el sistema híbrido. En esa línea de responsabilidad en mi propio bienestar,
¿qué consejos podrías darle tú a los ejecutivos y a las personas que nos están escuchando y viendo hoy desde tu experiencia en los resultados de la encuesta y de las prácticas que conoces que están funcionando, por ejemplo, en otros países? Me encantaría escucharte. Sí, a ver, desde el lado de las organizaciones, luego ahora, si quieres, luego hablamos también ya de las personas. Desde el lado de las organizaciones, he visto de todo. Hace poco Nike, la firma de indumentaria deportiva muy famosa, al cierre del año fiscal americano, le dio una semana libre a sus colaboradores, ¿no? O sea, de manera espontánea, que no estaban vinculadas a ningún periodo vacacional. Y, digamos, el argumento del ejecutivo que comentaba sobre esta nota es que daba cuenta de que había sido un año intenso, no solamente por la pandemia, sino en términos comerciales. No olvidemos eso, no solo es la pandemia. Muchos negocios han estado lidiando con entre la vida y la muerte también en el último año, ¿no? Y eso ha sido también un generador de estrés para los colaboradores. Entonces Nike dio una semana, ¿no? Arbitrariamente una semana libre para todos. Citibank Group, a inicios de este año, la CEO anunció que declaraban que los viernes no iban a haber videollamadas, ¿sí? Luego, no hemos hablado de eso, hay un desgaste brutal con las videollamadas, ¿no? Hace poco leí un artículo de un antropólogo que decía cosas, claro, que a veces nosotros no advertimos, que son muy básicas, ¿no? Que esto de hablar y mirarte a ti mismo, normalmente cuando tú hablas, miras a tu interlocutor, no te miras a ti mismo, ¿no? Es muy antinatural, es tan antinatural que te terminas desgastando, ¿no? O sea, que terminas con un nivel de cansancio mayor que si tuvieras una conversación normal. Entonces Citigroup, por ejemplo, planteaba quitar las videollamadas al menos los viernes, ¿no? Entonces sí, hemos visto de todos. Hace poco, en julio de este año, hicimos un evento que hacemos anualmente que se llama Isilbit, en donde justamente hablamos de tendencias y justamente también incluimos el wellness como parte de ese evento. Tuvimos ejecutivas muy senior de recursos humanos de empresas como Siemens, Mondelez, Sodimac, y por ejemplo, lo que están haciendo, que muy destacable, cosas incluso hasta, por ejemplo, poner líneas de contacto gratuitas para ayudarle a sus colaboradores a resolver consultas psicológicas básicas, ¿no? Hasta cierto nivel, incluso consultas hasta legales, ¿no? Porque son otras cuestiones personales que pueden estar imprimiéndote cierto estrés y la compañía se intenta involucrar de algún modo para resolverlas, ¿no? Entonces, claro, ahí en el territorio de lo que las organizaciones están haciendo, creo que hay mucha creatividad, hay mucha innovación, cada una seguirá midiendo los resultados, ¿no? Yo creo que desde el lado más personal, una de las cosas que me deja esta encuesta también es que hay un grupo no menor, felizmente no es significativo, pero está ahí latente, de gente que está, ejecutivos peruanos que han declarado, no solamente que están teniendo algunos problemas, por ejemplo, para dormir, que están sufriendo cuadros de ansiedad que antes no tenían, que han tenido sobrepeso, ¿no? Felizmente son mayoritarios los casos contrarios, los casos en donde la gente, por ejemplo, declara que antes no hacía mucha actividad deportiva y que todo este contexto de crisis sanitaria le ha generado una sensibilidad mayor por cuidarse, ¿no? Y ahora hay mucha más actividad deportiva, sobre todo la actividad deportiva individual, ¿no? De la que puedes resolver tú en tu casa, con un par de instrumentos básicos, en el parque, etcétera, ¿no? De hecho, un dato importante es que hay un grupo de ejecutivos encuestados, me parece que alcanzaba casi el 18%, que declaraban que ya el presupuesto que le invertían a su bienestar, con todo lo que eso implica, que si tengo un entrenador personal, si voy al psicólogo, si compro comida específica o que tengo un nutricionista, etcétera, ya alcanzaba entre el 30 y el 40% de su presupuesto, ¿no? Entonces, claramente hay un interés. A ver, yo yo creo que al final cada persona pues es libre de decidir qué es lo que le conviene, ¿no? Y una de las cosas que a mí me funcionó y que intenté hacerlas muy rápidamente cuando empezó este tema del trabajo desde casa, es seguir con mi lógica de rutinas, ¿no? Y no desordenarme, ¿no? Yo creo que el principal riesgo era desordenarse, porque claro, oye, me doy cuenta que puedo dormir más, entonces si puedo dormir más y puedo tomar la primera llamada a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, me puedo levantar 10 minutos antes, técnicamente, o con tal que me peine, ya más o menos estoy listo, ¿no? Entonces me salteo la ducha y a lo mejor me ducho después, y ya no almuerzo a la hora, almuerzo más tarde, entonces a mí lo que me funcionó fue intentar mantener intactas mis rutinas, ¿no? Siempre por lo menos, o sea, ducharte, levantarte a la misma hora, tomar desayuno, vestirte, ¿no? O sea,
cambiarte de ropa, ¿no? O sea, y toda la ropa, el 100%, no solo lo que se ve, ¿no? Eh, Mantener la rutina de entrenamiento, comer a tus horas, etcétera, y en lo posible, digo en lo posible porque ahí sí hago autocrítica, tratar de que los espacios de trabajo no se extiendan más de las horas que están previstas y mucho menos los fines de semana, ¿no? Y ha sido un reto porque, claro, cuando estábamos en los meses de abril, mayo, junio del año pasado, para muchos el trabajo terminaba siendo la única actividad, ¿no? Porque luego el fin de semana no podías hacer otra cosa, estabas encerrado, ¿no? Entonces la tentación de abrir la laptop, responder un correo o escribir por WhatsApp se incrementaba, ¿no? Yo creo que la disciplina y las rutinas allí son esenciales, ¿no? Claro, pasamos en esos momentos de una semana laboral de 5 o 6 días a una semana laboral de 7 días completos, porque precisamente no había otra cosa más que hacer, entonces te programabas con sábado y domingo incluido, ¿no? Yo también he advertido, por ejemplo, un cambio, no he visto algo así tan agresivo como Citigroup o como Nike, pero hoy, ¿no? A lo mejor se viene en el camino alguna iniciativa de alguna empresa peruana, pero sí he visto algún cambio, ¿no? Una necesidad inicial, marzo, abril, en esta etapa de adaptación de reuniones todas con cámara prendida, porque no sabíamos cómo nos íbamos a adaptar a este sistema, cuánto nos podía afectar, a pasar hoy hacia un sistema de es opcional que prendas tu cámara, o más bien las hacemos sin cámara y tenemos una a la semana de conexión de todos con cámara para no perder tampoco este contacto que se vuelva tan impersonal, ¿no? Pero sí, ciertamente es un desgaste particular el tema de la intervención a través de la pantalla, ¿no? Y sí hay que hacer toda una dinámica de esfuerzo para enfocarse en el interlocutor, porque hay muchas cosas que la expresión y el movimiento corporal nos transmite. Coincido contigo que el tema de las rutinas también es sumamente clave, pero es complejo, ¿no? Y en este análisis nuevamente de diversidad y de generaciones distintas, hay que saber cómo motivarlos para que puedan precisamente enfocarse todos en esta línea de generar sus propios espacios independientes del trabajo y que sean más orientados al trabajo aquellos en los que precisamente están a disposición, ¿no? Desde el cambiarse plenamente al no levantarte 5 minutos antes y entrar a tu reunión, ¿no? Solo como última pregunta, yo me he quedado con un puntito aquí de duda sobre esto que comentaste sobre la productividad, ¿no? Entonces sí me gustaría indagar un poco más y ya, insisto, pregunta final, agradeciendo tu tiempo además, ¿qué recomendaciones hay desde que se pueden extraer desde esta encuesta y de estos eventos en los que ISIL ha liderado para poder saber qué herramientas pueden tener las personas y las organizaciones para manejar mejor la productividad en este escenario de probablemente muy híbrido, ¿no? A ver, hay varias cosas, ¿no? Para empezar, quiero decir que yo me he sorprendido positivamente por el interés de la gente, no solamente para responder las encuestas que hacemos, o sea, son abrumadoras las respuestas que obtenemos, y me queda claro que es porque hay gente que quiere decir lo que siente, ¿no? Al respecto, sino también a través, por ejemplo, del consumo masivo que están teniendo nuestros cursos y programas que están justamente relativos a estos temas, ¿no? No solamente desde el lado de la gestión de recursos humanos, intentándole ayudarles a estos ejecutivos a encontrar herramientas para gestionar mejor, sino desde el lado más personal individual, ¿no? O sea, hoy tenemos cursos en plataformas como la EasyGo, en donde ayudamos a la gente a manejar mejor temas de emociones, la inteligencia emocional, el manejo de las ansiedades, etcétera, con conceptos y con consejos, mejor dicho, básicos, pero sencillos de implementar, ¿no? Entonces, creo que lo primero es que creo que es una buena noticia y es una buena cosa que todo este contexto tan complejo haya quedado en el balance algo tan positivo como una sensibilidad mayor y una preocupación mayor por nuestro bienestar, que estoy seguro que es irreversible, ¿no? Yo creo que ya, yo digo ahora que la salud es la nueva riqueza, ¿no? Entonces, creo que eso ya quedó instalado y que seguramente lo que veremos de aquí en adelante será una evolución positiva por ese lado. Va a parecer muy conceptual lo que voy a decir, pero creo que es cierto. Si el contexto cambió tanto, si nuestras formas no solamente de trabajar, de aprender, de sociabilizar, de relacionarnos, de comprar, es decir,
nuestro comportamiento como seres humanos cambió tanto, no tiene sentido, y ya ciñéndonos al lado productivo, el de la organización, que una organización haya dejado intactas sus políticas y sus formas de medir o de gestionar a sus colaboradores, ¿no? De gobernar al talento humano. No tiene sentido. Entonces, lo primero es que claramente el primer consejo sería revisa la forma en la que estás gestionando, porque ningún proceso de transformación, sobre todo y más aún, cuando ha sido gatillado de manera incontrolable, es decir, por un suceso que tú no has gestionado, va a tener un resultado positivo, le vas a poder obtener alguna ganancia si al mismo tiempo tú no reformulas y cambias el enfoque, ¿no? Eh, entonces, lo primero es eso, ¿no? Revisar cuáles son tus procesos y tus métodos para poder evaluar a tus colaboradores, para poder gestionar con ellos. Y yo diría, en todo el flujo que hay, no solamente cuando estamos preocupados por la productividad de alguien, sino también hay que estar preocupados por su capacitación de una forma distinta ahora. También hay que estar preocupados por sus líneas de carrera de una forma distinta ahora. Y si vamos más al inicio del proceso, viéndolo de punta a punta, también es distinta la forma en la que yo hago hunting y contrato gente hoy, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, insisto, parece muy conceptual, pero creo que es legítimo sugerirle a las áreas de recursos humanos y a las organizaciones en general que promuevan cambios transformacionales también en sus políticas que acompañen todo esto que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Otra cuestión que me parece clave es que si no lo hacías antes o lo hacías de manera un poco cosmética o estética, es trabajar por objetivos. Yo digo que a lo mejor antes lo hacías, pero a lo mejor no se cumplía tanto. Bueno, hoy es imprescindible que los colaboradores conozcan qué tienen que hacer, pero no en el día a día, de darles la latitud para que ellos gestionen, ¿no? Obviamente va a depender también de los niveles y del nivel de responsabilidad, pero en la medida de lo posible, darles ese empowerment, ¿no? Es decir, trasladarles la responsabilidad, eh, pero para que eso funcione tiene que haber objetivos claros, ¿no? Y ahí los que lideran tienen una responsabilidad no solamente de establecer esos objetivos, pero sobre todo comunicarlos bien, o sea, hacer una buena comunicación de esos objetivos. La comunicación en este contexto de trabajo desde casa, híbrido que sea, es vital, ¿no? Es vital. Hace unos días reflexionamos también en el comité directivo de decir cómo esta transición para nosotros ha sido tan positiva, porque no solamente pudimos aprovechar varias de nuestros activos digitales sobre los que habíamos construido hace algunos años, y nosotros no estamos felices, hemos crecido en población, etcétera. Y una de las cosas que sentíamos que mejor nos funcionó es que rápidamente también cambiamos nuestros protocolos de comunicación, ¿no? No era necesario verse todo el tiempo, sí, pero el incremento de llamadas telefónicas, reuniones en grupos pequeños, que el comité directivo se reúna más veces, tener más contacto con los colaboradores de todos los niveles, ya no descuidar a ningún nivel, ¿no? Involucrarlos en las actividades es esencial, ¿no? Entonces, eso y sumado a algo que reflexionamos hace unos minutos que creo que es bueno recordar, ¿no? La productividad es exactamente lo contrario, trabajar más horas, ¿no? Si estás trabajando muchas horas para conseguir algo que podrías hacer en menos tiempo, no estás siendo productivo, estás haciendo exactamente lo contrario. La productividad debería ser precisamente lograr esos objetivos con el menor esfuerzo posible. Y es ahí donde deberíamos apuntar, ¿no? Tener estos ratios de eficiencia, ¿no? Más que Exacto. alineados con los objetivos, me parece clarísimo. Me quedo con estas reflexiones finales tuyas sobre el acompañamiento, el tener objetivos definidos claros y sobre todo la comunicación. Creo que a través de todos los diversos podcasts que hemos estado ya, este que es nuestro episodio 15, la variable de la comunicación ha sido constante. Me quedo además con tu frase de salud es riqueza. Prometo citarte cuando la uses. Muchas gracias, José Miguel, por haber estado con nosotros. En verdad ha sido muy ilustrativo lo que nos has hablado sobre bienestar y los resultados y recomendaciones que a partir de la encuesta de ISIL se pueden obtener. Los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. También podrán seguir el video completo de esta entrevista con José Miguel Marchena en nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Adiós.